Hola, hola. Hola, Ay, yo digo, estaba en silencio. ¿Cómo están? bien vos. Bien, acá estamos. Buenas tardes. Eh, Vanina, vos Buenas ponías tardes, que había profe. una compañera que no podía ingresar. ¿Quién es? Ay, a ver, denme un ratito que consulto cómo lo podemos hacer, porque no tengo para aceptar. Que se fije, tal vez está ingresando en el de plenaria. Sí, No yo me tengo a pasó que no podía entrar y estaba entrando en plenaria, no estaba entrando acá. no tengo a Ahí manda nadie. el grupo del WhatsApp el link por si se había equivocado. Claro, porque como acá no tiene que aceptar, capaz que por eso. Lo esperamos 5 minutitos y ya arrancamos. ¿Les parece por las dudas? Ok, profe, ¿qué unidad es la que vemos hoy? Sí, sí. Vamos a tratar de ver la unidad 5. Sí. Consulté por las dudas, pero en principio me dicen que entran solos, que no necesitan ser aceptados, así que tendría que poderse conectar. No la tengo a Paloma Sánchez igual. Bien, bueno, ¿les parece si
si arrancamos para que después no se nos haga tan tarde. Profe, Hoy ¿le puedo vamos, hacer sí, una pregunta antes de empezar con la unidad 5? todas las que quieras. No me quedó claro el concepto de bloque de constitucionalidad. ¿Puede ser que esté relacionado con el control de la Constitución? Sí, claro, está relacionado. A ver, el bloque de constitucionalidad, lo que nosotros dijimos era que los tratados que estaban mencionados en ese artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, iban a tener jerarquía constitucional, ¿sí? No gozaban, según nuestro entender, de supremacía constitucional. ¿Está bien? Es decir, si hubiese en algún momento, en algún lugar, un conflicto entre lo que dice el texto de la norma constitucional nuestra, entendida como norma dura, como norma básica, va a primar, ¿sí?, la Constitución. Estos igualmente tienen una jerarquía inferior inferior a la Constitución, pero superior a las leyes. Y a su vez, el Estado argentino, ahora lo vamos a ver, puede suscribir tratados o llegar a acuerdos de cooperación o de cualquier naturaleza con otros estados que van a tener una jerarquía inferior a estos tratados con jerarquía constitucional. ¿Sí? Y existe la posibilidad, va a haber un procedimiento por el cual a un nuevo tratado se le puede otorgar esta jerarquía, de tal manera que nuestra pirámide, nuestra norma constitucional va a ser, en primera instancia, en la cima de la pirámide, la Constitución Nacional, luego este famoso bloque de constitucionalidad, ¿sí?, que se debe entender hacia abajo, tanto hacia el Poder Legislativo y hacia las normas de derecho interno, y en la interpretación que se le dan los jueces como lineamientos de acción, respeto, y no puede haber leyes contrarias a esos tratados, en especial los de derechos humanos, luego el resto de los tratados, luego las leyes nacionales y así, ¿sí? Pero ese bloque de constitucionalidad, lógicamente, tiene que ver con el proceso de control de constitucionalidad y con la evaluación en el caso concreto que puedan hacer los jueces al evaluar una norma determinada que en caso de ser contraria será determinada, como lo habíamos visto en principio inter partes, y declarada su inconstitucionalidad. ¿Sí? Recordando siempre que están en el texto, pero no incluyen, no forman parte de la Constitución, ¿sí? Por lo que habíamos visto, cuál era la forma en la cual los tratados o el texto de la Constitución se debe modificar, que es el procedimiento del artículo 30, y a su vez que si nos habilitaran que esa norma forma parte del artículo 30, nosotros habíamos visto que unilateralmente estaríamos en condiciones de modificar un tratado internacional, lo cual está expresamente vedado para todas las partes que lo han firmado. No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias, profe. No, de nada. En la misma línea de esto que está preguntando Melissa, ¿sí?, vamos a ver cuál es la relación que se da entre el derecho interno, ¿sí?, y el derecho internacional. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la Constitución cumplía dos funciones en esta idea de ley suprema y de organización? Por un lado, como reflejo del poder constituyente y de la soberanía, ¿sí?, de un pueblo, de una nación. Y por el otro lado, como esta línea de supremacía o de ley a partir de la cual se organizaban el resto de los poderes. Esta idea de soberanía, ¿sí?, va a estar en una continua tensión, ¿sí?, para
para poder adaptarse entre lo que mande una norma interna, ¿sí? Y estos tratados que en parte significan para cada uno de los estados resignar una parte de ese poder, ¿sí? De esa potestad de organizar dentro del propio territorio las leyes, las instituciones y todo lo, y de manejarse sin depender de ninguna orden o influencia extranjera. Y se acuerda que habíamos mencionado que había dos grandes corrientes, ¿sí? En el derecho internacional acerca, que trataban de explicar cómo era el funcionamiento y la operatividad de esos tratados internacionales en relación al derecho interno. Habíamos dicho que había una primer corriente, que era la corriente monista, y una segunda corriente, que era la corriente dualista, ¿sí? Entendiendo, para unos, los que sostienen la corriente monista van a decir que el sistema jurídico internacional e interno es uno solo, por lo tanto, esas normas van a ser operativas, y a grandes líneas el pensamiento dualista lo que va a decir es, bueno, está bien que hay una norma que deriva de un convenio, de un tratado, de una convención en el marco internacional, pero para ser operativos, ¿sí? Es necesario que haya en cada estado, más allá de la ratificación del tratado o del proceso seguido, una norma interna que la reconozca y la asimile, ¿sí? Entonces, los dualdistas sostienen claramente, una cosa es el derecho internacional, nosotros podemos firmar un convenio, hacer un tratado, etcétera, etcétera, pero sin una norma interna del derecho argentino que recepcione lo que está acordado en ese tratado, no va a ser operativo. La teoría monista dice, no señor, si esto es un tratado, y en especial sobre derechos humanos, esta norma es operativo, y se acuerdan que habíamos visto Eumequian con Sofovich, donde, sin perjuicio que el Estado argentino no tenía reglado, perdón, no tenía arreglado el derecho a réplica, la Suprema Corte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que le va a decir, mire, el Estado no puede ampararse para no reconocer un derecho en la falta de reglamentación, porque desvirtuaría el sistema y el funcionamiento interno. Y a su vez, dentro de la teoría monista, de esta idea de que el derecho es uno solo, hay también dos interpretaciones, ¿sí? Hay algunos que hablan de una teoría monista constitucionalista, por llamarla así, donde ellos dicen que el derecho internacional en realidad es una emanación del derecho interno. Por lo tanto, no hay un derecho internacional, sino simplemente hay distintas manifestaciones del derecho interno, que en tanto y en cuanto el Estado firmó un tratado, es una manifestación de su derecho interno y por lo tanto es aplicable. La otra vertiente de esta interpretación monista habla desde el otro lado. Ellos dicen, no, ellos son internacionalistas. Ellos dicen, bueno, hay una posición de jerarquía de este concierto de naciones. Esto es lo que sostenía Kelsen, y en virtud de que las naciones, las costumbres, este derecho internacional que reconoce los valores del hombre, etcétera, etcétera, en virtud de eso es operativo para todas las naciones. Pensémoslo hoy esencialmente en los derechos humanos, ¿sí? A ver, los derechos humanos que nosotros reconocemos, ¿sí? Por ahí pueden estar, bueno, a ver, discutir el sistema
democrático para mí es un valor, pero puede ser discutible si hay que tener o no un sistema democrático como organización política. Ahora, la libertad de poder circular, la libertad de poder expresar opinión, los derechos de los niños, de las niñas y de las mujeres, en una situación como la que vive Afganistán. Bueno, a ver, creo que ahí tienen un ejemplo muy claro de cuál es la tensión y la coyuntura que viven las cuestiones o los tratados de derechos humanos, la Convención Internacional sobre los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, bueno, si todas las personas tienen derecho a no ser perseguidos por razones religiosas, de origen, de sexo y demás, la situación que hoy se vive en Afganistán con la denegación, por ejemplo, de las mujeres de participar en los cargos públicos o de asistir a las escuelas, bueno, esos derechos humanos pueden no ser reconocidos simplemente porque haya una norma o un cambio político interno. ¿Puede ser eso vedado? Realmente tiene que haber una norma interna que diga en nuestro país respetamos este derecho humano, o los derechos humanos son realmente internacionales, representan en este concepto prominent los derechos y las defensas que tienen que tener las personas, no importa su credo, religión, sexo, ninguna condición, para que eso sea respetado. Y a su vez, ¿sí? Lo que nos tiene que cuestionar es decir, bueno, a ver, cuál debe ser la función del concierto de naciones, ¿no es cierto? Sin caer, sin caer, en esto a mí me lo enseñaba un profesor de Derecho Internacional Público, cuando uno por ahí dice, bueno, ante determinadas situaciones como la que estoy describiendo, ¿por qué Naciones Unidas no tiene la potestad de ir y avanzar y tratar de hacer respetar los derechos humanos ante violaciones tan claras y tan flagrantes? Y él nos decía, ojo, que el día que nosotros concibamos esa idea, asistimos al nacimiento de un nuevo imperio, ¿sí? Entonces, el respeto a la soberanía de una nación es importante y va a estar, en este caso, en litigio y en una tensión muy fuerte ante los procesos internos y de violación sistemática de derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, lo vamos a ver un poquito más adelante de la clase, cómo es la situación con respecto a situaciones como la de Venezuela o Nicaragua, donde el alto comisionado sobre los derechos humanos de Naciones Unidas, que encabeza Michelle Bachelet, está haciendo fuertes denuncias sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos. Bueno, debemos respetar la soberanía de los pueblos, la libre autodeterminación, el no incluirse en cuestiones internas, sí, son valores importantes y democráticos. Pero ¿qué actitud debemos tener como Estado, ¿sí? Cuando vemos, o por lo menos hay graves denuncias sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos en países que históricamente han sido tan solidarios en momentos importantes de la Argentina? Eh, Lógicamente, ¿sí? Lo que va dando procesos, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Especialmente después este, de, de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que se vio, con las violaciones de derechos humanos y demás, la creación de cada vez más importante, ¿sí? Estos valores y esta idea de esta transnacionalización del derecho y este corte que generaba en todos los tratados, especialmente los de derechos humanos, esta temática, ¿sí? Hoy no solo lo vemos en derechos humanos, también los vemos los llamados derechos de tercera generación, por ejemplo, el medio ambiente, ¿sí? También son normas que van avanzando, que atraviesan los distintos tratados, atraviesan las normativas, atraviesan las reglas. Entonces es muy común, por ejemplo, que si uno quiere poder vender, no sé, algún tipo de producto en la Unión Europea como concepto de
de regionalización y de comunidad económica, haya que respetar y ellos sean límites. Y bueno, pueden ingresar en el marco de esta unión aquellos productos que puedan acreditar el respeto al medio ambiente, que no utilicen determinados químicos, que no utilicen determinadas cuestiones, etcétera, etcétera. Y son cuestiones que cada vez van avanzando en el derecho de la integración. Nuestra Constitución, ¿sí?, después de la reforma del 94, le da, ¿sí?, ese bloque de constitucionalidad a aquellos tratados, especialmente los de derechos humanos, y pone en cabeza del fuero federal, ¿sí?, el entendimiento y el cuestionamiento de estas cuestiones. Es decir, por ejemplo, si quisiéramos por algún motivo, en el medio de esta pandemia, tener algún cuestionamiento sobre, no sé, la validez de alguno de los decretos de necesidad y urgencia que se dictaron en relación al COVID, el fuero donde debemos plantearlo, ¿sí?, es el fuero federal y no el orden local de justicia de cada provincia. Y a su vez, en el marco de todo todo este derecho y demás, se empiezan a dar fuertemente, sobre fines del siglo pasado, lo que se conocen como procesos de integración y de regionalización, que nos van a dar un nuevo tipo de organismos, de relacionarse entre estados, y a su vez una nueva clase de normativa que en sí misma compleja y que tenemos que ver cómo lo interpretamos y cómo lo integramos normativamente a nuestro sistema. Recordemos que nosotros podemos siempre tener la norma más linda, la que jurídicamente y filosóficamente nos parezca que avala mejor los derechos humanos, da mayor protección, reconoce mayores derechos hacia la persona, pero necesitamos, ¿sí?, necesariamente adaptarlo al caso concreto con normas que realmente, a través del Estado, a través del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la tornen plenamente eficaz. Si no, vamos a tener, que decimos siempre es el miedo que tenemos, mera declaración de principio. Qué lindo esto que tenemos consagrado, ¿sí?, pero la realidad es que no se cumple. A ver, nosotros vemos en la Constitución, por ejemplo, la obligación del Estado de realizar planes de vivienda, de asegurar trabajo digno, juicio por jurado, que en la provincia de Buenos Aires esto estaba consagrado desde 1853 y lo tuvimos recién hace menos de 20 años. Digo, nosotros tenemos que las cárceles serán sanas y limpias, no para castigo, sino para reeducación de las personas allí alojadas. Bueno, esto, que para algunos dice, bueno, estos son meros declaraciones de derechos y garantías, son derechos y están consagrados la norma más importante que nosotros tenemos. Entonces, nosotros necesitamos ver cómo esos derechos se hacen y logramos que sean plenamente, plenamente efectivos. A su vez dijimos que estos tratados que están incorporados en el famoso bloque de constitucionalidad y que tienen una jerarquía superior a las leyes nacionales y a los tratados que tienen simplemente la ratificación común, no necesariamente quedan acotados a los consagrados por la Constitución, por el texto de la Constitución del 94. Así, por ejemplo, se ha aprobado y tiene jerarquía constitucional, ¿sí?, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ¿sí? Y recientemente tiene despacho y está en esa condición la Convención de Belén do Pará, que es la que da la Convención sobre toda forma de eliminación de la violencia contra la mujer, ¿sí? Entonces,
bloque de constitucionalidad, no es cerrado y hay un procedimiento específico por el cual hay distintos tratados que puede darle a cualquiera de esos tratados, especialmente los derechos humanos, perdón que insista, pero esto es la valoración y la idea que tuvieron los constitucionalistas en el 94, esa jerarquía que lo pone en ese bloque de preeminencia solamente por debajo de la Constitución nacional. Y sin perjuicio de no ser integrantes de ese bloque de constitucionalidad, todos los tratados que Argentina ratifique o que incorpore a su derecho interno tienen que ir respetando esos valores ya consagrados en la Constitución, ¿sí? O sea, no podríamos hoy firmar un tratado donde limitemos alguno de estos tratados con jerarquía constitucional, ¿sí? Allí tendríamos un conflicto que se solucionaría ante la evaluación de un caso concreto por el juez, declarando la inconstitucionalidad de ese nuevo tratado en virtud de estar en bloque, de estar en conflicto con ese bloque de constitucionalidad. Pero, de vuelta, más allá de que podamos tener el mejor de los textos, yo digo siempre, la democracia y los derechos humanos necesitan, aparte de la ley, tener sujetos democráticos, ¿sí? Yo entiendo como un valor fundamental la democracia, pero nosotros necesitamos sujetos y operadores del sistema que entiendan el respeto por los derechos humanos como valor fundamental y que se desempeñen y que se desenvuelva, ¿sí?, dentro de ese marco. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Ustedes habrán visto, seguramente, como un ejemplo de constitución social, la constitución alemana de Weimar, del 1919. ¿Lo vieron ese tema? ¿Se lo vieron? En el marco de esa constitución, que era una constitución que reconocía los derechos sociales, la participación social, que invitaba a la conformación de un parlamento, que fomentaba los acuerdos políticos, etcétera, etcétera, por medio de esa constitución, el nazismo llega al poder. ¿Por qué? Porque la forma de construir poder convocaba elecciones, se elegían parlamentarios, y entre esos parlamentarios tenían que conformar gobierno, ¿no es cierto? Y lo que ordenaba la Constitución era que si no se llegaba a un acuerdo donde estuvieran representados, aunque sea en una mínima parte, todos, mayorías y alguna parte de minoría, si se retiraba, vamos a suponer, no sé, un tercio, o un cuarto, o un quinto de la asamblea, se caía la asamblea y había que llamar a nueva elección. Con lo cual el razonamiento del constituyente era, bueno, a ver, nadie puede ser tan tonto de no hacer fuerza por llegar a un acuerdo, por tratar de construir mayoría, de representar a la mayor sociedad, la mayor parte de la sociedad, porque se le cae, hay que volver a llamar a elecciones, bueno, ahí vuelve a repetirse el proceso. Pero hubo un sector que lo que entendió fue otra cosa. El nazismo entendió, significa que si yo llego a tantos diputados, a esta partecita, yo soy dueño de la asamblea. Por lo tanto, llegaron al mínimo indiscutido que necesitaban, abrieron la asamblea y se retiraron, la hicieron caer automáticamente. Se volvieron a presentar elecciones, tuvieron fuerza, fue una fuerza organizada para bloquear el funcionamiento de la mayoría, ¿sí? Y ellos, ahí lo que ves que no importó la norma, importó que parte de los sujetos no tuvieron el espíritu democrático, ni de respeto a derechos humanos y demás. Entonces, la experiencia nos enseña, ¿sí?, que nosotros, más allá de la norma, del espíritu, de lo que filosóficamente podamos construir, necesitamos los sujetos que actúen de manera de respeto a los derechos humanos para que la norma realmente tenga
tenga efectividad. La cátedra, ¿sí?, sostiene que lo ideal hubiese sido, la adopción en la idea del 94, la adopción hacia adentro del sistema interno del monismo internacional, ¿sí? A lo mejor simplemente con la fórmula de todo tratado pro homine, ¿sí? O sea, en favor de derechos humanos, ¿sí? Debía ser incorporada para como norma, reconocer el derecho internacional de los derechos humanos y que esas normas sean específicamente operativas para el derecho interno. Se entiende que había cierta limitación desde el operativo, porque se acuerdan que con el acuerdo de coincidencias básicas no había forma de superar alguna de las cuestiones de la parte dogmática. Entonces, bueno, se trató de incorporar y de encontrar las mejores fórmulas, aún con la limitación que eso, que eso conlleva. ¿Hasta acá alguna pregunta o puedo seguir avanzando? Siga, profe. Vamos todavía. ¿Quiénes, en el marco de los tratados, en este proceso, bueno, a ver, cómo nosotros decimos, bueno, estos procesos, estos tratados tienen jerarquía constitucional, los incorporamos al sistema constitucional y a la normativa vigente en Argentina, ¿sí? Los que van a intervenir en estos actos que dijimos son de naturaleza compleja, ¿sí? Es esencialmente el poder federal, ¿sí? El Estado federal. No hablamos únicamente de una de las partes del poder, ¿sí? De poder ejecutivo, legislativo, judicial, sino el Estado federal es el que va a intervenir en las distintas etapas. Y a su vez, la misma Constitución nos va a dar el mecanismo por el cual se incorporan a nuestro ordenamiento. ¿Por qué decimos que es el Estado federal y no una parte del poder federal los que logran este proceso de integración hacia nuestro sistema? ¿Cómo es el mecanismo? De formación de un tratado, de una convención, etc. Lo primero que hace, interviene el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y lleva adelante las negociaciones, ¿sí? Es decir, nos ponemos de acuerdo en qué queremos hacer, ¿sí? Ese es el paso número 1. El paso número 2, estamos de acuerdo en qué queremos hacer, qué queremos llevar adelante, tenemos que implementar un texto. Pensemos, por ejemplo, si nosotros, no sé, Mercosur o la República Argentina, no importa. Si la República Argentina tiene un convenio específico con Brasil, ya allí nomás, con un vecino limítrofe, tenemos la cuestión del texto porque hay que adoptarlo, tanto en español como en portugués. Imaginémonos si queremos conformar un tratado con alguna de las partes de la Unión Europea, entonces puede ser que tengamos que aparte tener la traducción al francés, al inglés, y ni hablar con con todo el sudeste asiático, ¿sí? China, Corea, Japón y demás, que cada uno tiene sus distintos idiomas y procedimientos y demás. Y además, esto lo van a ver, una materia de las que a mí más me gustó en la carrera, que es Derecho Internacional Público. En el derecho internacional, esencialmente en el derecho internacional público,
ustedes tienen que saber dos cuestiones. Primero, que la costumbre vale más que el tratado. La costumbre vale más que el tratado de derecho internacional. Y que cada una de las definiciones cuentan y son importantísimas. No es lo mismo decir que uno tiene un acuerdo de cooperación, no es lo mismo decir que tiene entendimientos de actuación. Por ejemplo, Argentina ha suscrito en relación a Naciones Unidas algunos acuerdos de cooperación, no sé, por cuestiones pesqueras, no sé, de protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. Acuerdos de cooperación, ¿sí? Nosotros no podemos firmar un convenio, por ejemplo, un acuerdo, un tratado, porque si hiciéramos esa circunstancia, le estaríamos reconociendo al Reino Unido, Gran Bretaña, soberanía, ¿sí? Que nosotros estamos cuestionando ante Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de, en el mundo de los tratados bilaterales o multilaterales, toda palabrita importa, y importa muchísimo en el marco de los reconocimientos que uno está haciendo. Entonces, primero negociamos, nos ponemos de acuerdo qué queremos. Luego tenemos que establecer un texto. Esto está plasmado en la Convención de Viena sobre los tratados. El tercer paso es la firma por parte del Poder Ejecutivo, en este caso tiene que estar la firma del presidente de la Nación. A partir de ahí, ¿sí? Viene la competencia que tiene el Congreso, ¿sí? ¿El Congreso qué puede hacer? Puede aprobar o rechazar el instrumento, ¿está bien? Porque el Congreso puede estar con mayoría en desacuerdo con un convenio que ha llegado el Poder Ejecutivo y tiene todas las facultades, si no se alcanza la mayoría, rechazarlo. Y a su vez tiene, ¿sí? una mayoría de acuerdo a lo que establece el artículo 75, que ahora lo vemos. Finalmente, vamos a suponer que se firmó, se acordó, se llegó al texto, se firmó, lo aprueba el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo, ¿sí? Lo tiene que promulgar para que eso efectivamente tenga la validez interna. Algunos autores van a decir, bueno, pero no basta con que yo cumpla todo mi procedimiento interno, sino que aparte es necesario que la otra parte, si un contrato bilateral, o los otros lo cumplan también, pero eso es una opinión que no está establecido. Sí puede ser que el mismo tratado determine que para su entrada en vigencia se necesita la ratificación de tantos estados partes. Vamos a suponer que lo firmaron 50 estados y el mismo tratado diga, bueno, este tratado entra en vigencia en tanto y en cuanto sea ratificado por, no sé, 20 o 25 miembros de los firmantes. Hasta que no se llega a esa condición, el tratado no va a ser, no va a tener vigencia. Y por último tenemos el poder que tiene como poder moderador el Poder Judicial, que es lo que hemos estado viendo y desarrollando. ¿Sí? Siempre va a estar el control ulterior de parte del Poder Judicial determinando, ¿sí? Si esa norma en todo o en alguno de sus artículos es contraria a la Constitución Nacional, por lo tanto no va a ser aplicada a un caso concreto, o en su caso, si es un tratado, si es un nuevo tratado, si está en contra de la Constitución Nacional o de alguno de estos tratados que gozan de jerarquía y tienen ese rango de ley superior de la nación. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Para que un tratado, si supongamos que un nuevo tratado internacional cobra mucho rigor internacionalmente, valga la redundancia. Sí. Para
que sea constitucional, que tenga jerarquía constitucional, Argentina tiene que reformar la Constitución, No, no. ¿no? Hay un procedimiento especial por 2/3, ¿sí?, de la mayoría del total de los miembros, se le da esa jerarquía. ¿Está bien? Si nosotros quisiéramos que algunos de los tratados que están en el artículo 75 perdiera esa categoría, yo entiendo que ni siquiera eso, porque uno puede rechazar ese tratado, puede denunciarlo. ¿Está bien? Algunos dicen, bueno, en ese caso, como es el texto, habría que reformar la Constitución a los fines de que pierda la jerarquía. Pero para incorporar, la misma Constitución habilita en el artículo 75, inciso 24, a un procedimiento por el cual Argentina puede firmar un nuevo tratado, por ejemplo, este que yo te digo, el de desaparición forzada de personas, es un tratado posterior a los 11 de la reforma del 94, pero que se le ha otorgado jerarquía constitucional. ¿Sí? Entonces, pasa a integrar, sin perjuicio de no estar en el texto de la Constitución, pasa a integrar ese bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Y la Convención de Belén do Pará está en este último tramo para también ser incorporada. Disculpe, doctor, que lo moleste. Le hago una consulta. Buenas noches. Hola. En caso de que, vamos a suponer, ¿no? Hubo algún tratado que se firmó antes del 94 de la reforma, ¿sí? Y esta Sí. reforma posterior en el 94, impacta o no coincide la reforma junto con ese tratado que se hizo, ¿lo invalida el tratado? A ver, recordemos que esencialmente los que están en este bloque de constitucionalidad son tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Está bien? Si hubiese un tratado anterior que estuviera en contra, digamos, nosotros creemos en esta idea que el respeto de los derechos humanos es de carácter siempre progresivo, ¿sí? Y en favor pro homine. Tendríamos que encontrar un tratado donde hubiese alguna limitación. No sé, suponete que estableciera, no sé, por decir un disparate, la patria potestad únicamente en el hombre. Sí, bueno, ha sido derogado por esta norma en tanto y en cuanto reconoce mayor, mayor progresividad, mayor, mayor reconocimiento de derecho y mayor protección de la persona. ¿Qué pasaría si fuese al revés? Yo entiendo que lo que debe estarse siempre es por la regla de mayor reconocimiento de derechos humanos. ¿Está bien? Si hubiese algún tratado, es raro porque lo que se incorporó en ese momento eran los últimos tratados, los más amplios, los que reconocían la mayor cantidad de derechos, eran aparte los que Argentina ya había ratificado y ya los tenía como ley superior en la idea original de 1853, ¿sí? Recuerdan que esta Constitución, los tratados con las potencias extranjeras y las leyes que su consecuencia y que dicte Congreso son ley superior de la nación, etcétera, etcétera. Entonces, ya eran incorporados, ¿sí? Lo que estaba en discusión, se acuerda que lo veíamos en Mequán con Sofovich, es decir, bueno, a ver, lo que se discutía era, ¿realmente son operativos? Nosotros Argentina era parte, había ratificado, había firmado el Pacto de San José de Costa Rica, donde estaba establecido el derecho a réplica de las personas ante una opinión vertida, etcétera, etcétera. Lo que no estaba era la reglamentación. Entonces, lo que discutíamos es, bueno, ¿son operativos o no son operativos? Si las leyes, los derechos y las leyes son conforme los derechos son efectivos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Bueno, no tenés lo que reglamenta su ejercicio. La ley
¿se aplica o no se aplica? Bueno, en el caso de los derechos humanos, la ley se aplica porque lo que está en protección son los derechos que hacen a la esencia misma de las personas. Si hubiese algún tratado anterior, lo veo muy difícil en la jerarquía porque lo que se incorporó son todos tratados donde Argentina ya era parte, ya los había ratificado. Lo que se incorporó es la mayor protección de los derechos humanos. Les cuento a nivel de anécdota, ¿sí? En una primera etapa, dentro de las negociaciones, el bloque mayoritario, que era el del peronismo, establecía o quería establecer un límite de 7 tratados, de 7 convenciones. Entonces le trasladaba al bloque de radicalismo que encabezaba Alfonsín, que ellos aprobaban 7, y lo ponían en el brete a Alfonsín y a los que acompañaban una idea más socialdemócrata de entender, decir, bueno, a ver, elijan de estos 7, ¿y cómo haces para elegir en tratado de derechos humanos? ¿Cuál deja, cuál tachá, digamos, los derechos del niño, los derechos humanos de San José de Costa Rica? ¿Cuál haces para, ¿me entendés? Era realmente una cuestión desde lo político, y en el medio de esta convención se produce el atentado a la embajada, ¿sí? En el año 94. Con posterioridad a eso, bueno, entran los 11. ¿Sí? Eso fue parte de lo que se negoció en el seno de la Convención Constituyente, ¿sí? En el medio del proceso se produce el atentado a la AMIA, me parece que es en el 94, o a la Embajada de Israel, uno de los dos, uno en el 91 y otro en el 94, y como consecuencia de ello se termina incorporando todos los tratados de derechos humanos, entendiendo esta idea de que son el conjunto, son la mayor cantidad de protección hacia los derechos, entendiéndolo de manera progresiva, siempre en favor del hombre, siempre en favor de mayor amplitud, siempre en favor de mayor reconocimiento. A su vez, el artículo 124 de la Constitución le reconoce, ¿sí? A los estados provinciales, la posibilidad de llegar a acuerdos de carácter internacional. Le da esa facultad. Y también le agrega lo vamos a ver seguramente más adelante en la segunda parte, le da la tutela y la propiedad originaria de los recursos naturales, ¿sí? Que por ejemplo generó en el caso de La Rioja que había un proyecto para establecer una planta de energía solar, ¿sí? con paneles solares para producir energía, y se presentó ante la Corte Provincial una medida cautelar porque La Rioja entendía que se debía pagar regalías, ¿sí? Gracias, Carlos, que siempre es el que me da la fecha. En la embajada en el 92 y la AMIA en el 94. El artículo es el 124. El artículo 124 le reconoce a los estados provinciales la posibilidad de llegar a acuerdo y la propiedad sobre los recursos naturales. Yo les decía, se dio el caso en La Rioja que había un proyecto para establecer una planta de energía solar. Los medios reflejaron como que el planteo era: no están gastando el sol a los riojanos, pero la verdad es que la Constitución le da la propiedad a los estados, y se hizo un planteo de una medida cautelar ante la Corte Suprema Provincial, y la Corte Suprema Provincial dio la cautela. Es decir, recuerden, si no lo saben yo se los cuento, para que una medida cautelar, un embargo, una inhibición, cualquier medida cautelar se otorgue, se debe reunir el peligro en la demora y la verosimilitud en el derecho. Es decir, que la Corte Suprema le dijo, bueno, que en principio había cierto viso de verosimilitud, de que la provincia de La Rioja realmente
tenía derecho a cobrar regalías por el uso del sol dentro de su territorio. Después esto se arregló desde otra manera y demás, pero es un fallo interesante, por lo menos en la cautelar. Y bien, esos artículos, esos estados provinciales, ¿sí? Tienen derecho a llegar a acuerdos con estados, con otros estados, incluso otros países. Hay una limitación, que eso no afecte cuestiones de soberanía y demás, de la cual depende del Congreso. Pero lo que no establece la Constitución Nacional es cuál es el procedimiento en ese caso, ¿sí? Entonces allí vamos a tener vamos a tener que estar a lo que establezca internamente cada procedimiento de carácter provincial. Nosotros lo que sí entendemos como cátedra es que si bien entre estas dos corrientes, entre el monismo y el dualismo, no vemos que haya una absoluta, sí de parte de la Corte Suprema de la Nación, hay una cierta tendencia que después en parte es lo que se va a ver reflejado en la reforma del 94, en estos casos que nosotros venimos conversando acerca de una teoría dualista pero atenuada. Reconoce que es necesario la reglamentación interna para que la ley sea efectiva y sea aplicable, pero este marco que va dando en el Mejía con Sofovich, en el caso Fibraca, donde la Corte lo que dice es, ojo, es cierto que necesitamos una ley que reglamente el ejercicio para que los derechos sean operativos, pero el Estado no puede hacerse el tonto, es decir, yo no reglamento, entonces no te reconozco el derecho. Bueno, el Estado tiene obligaciones positivas. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado el último tiempo? Germán Vidal Campo insistía mucho sobre la responsabilidad que podían tener los miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, por omisión de lo que le manda la Corte, tanto provincial como nacional. Profe, una pregunta. Sí, cómo no. Los acuerdos de las provincias, no es Sí. unidad 4, ¿no? Porque yo lo tengo en el resumen que hice, que hoy termine en la unidad 7 y ya me estaba empezando a preocupar. Pero me parece... Creo que sí, si me das un segundito, ya te lo digo. Yo simplemente le hago mención, Poder Constituyente. Sí, porque está dentro del Poder Constituyente de la reforma. Simplemente la mención de que la reforma del 94 autoriza Claro. a las provincias para llegar a estos acuerdos sin establecer el mecanismo, ¿sí? Ese mecanismo va a depender de lo que defina cada estado provincial, ¿sí? Simplemente era la mención, no era otra cosa. Ah, joya, profe, porque ya me estaba empezando a asustar, empecé a mirar las hojas y dije, ay, no me dan los cálculos. Bueno, seguimos un ratito más y ya no los torturo. Es importante que ustedes sepan lo siguiente. En principio, las relaciones, estos mecanismos, estos procesos y la posibilidad de llegar a estos acuerdos o tratados, lo que van a definir cuáles son las relaciones exteriores que tiene Argentina en cuanto a Estado, ¿sí? como país. La verdad que el mismo artículo 27 en la Constitución Nacional dispone que es el gobierno federal, ¿sí? Los que tienen las relaciones exteriores de paz y de comercio, ¿sí? como cuestión esencial a la vida y la relación del país con el resto de
de las comunidades del mundo, ¿sí? Dijimos que es el Estado federal porque actúa tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo en estas distintas etapas, y bueno, y luego el Poder Judicial porque tiene posibilidad de, de poder controlar. Argentina, en esto tenemos que hacer autocrítica. Nosotros tenemos algunos vecinos como Brasil, a través de su Cancillería, Chile, a través de su Cancillería, donde su política exterior es muy concreta en determinados sentidos. La nuestra, como país, la verdad, que ha tenido vaivenes de distintos, en distintos sentidos, incluso hasta el día de hoy. ¿Sí? Por ahí no, si ustedes lo buscan en el libro del doctor Jiménez no lo van a tener, pero tenemos ejemplos muy, muy frescos de distintas variantes. Desde la democracia para aquí, si vamos desde la democracia para atrás, todavía es mayor el caos, pero vamos a tomarlo desde la democracia para aquí. El primer gobierno de democracia, el gobierno de Alfonsín, a través de Caputo, que era su canciller, trató de consolidar a Argentina entre las democracias consolidadas. ¿Sí? Era un papel fundamental, Argentina participando, reivindicando no solo el valor democracia en sí mismo, sino el respeto por los derechos humanos, etcétera, etcétera. Recordemos que bajo el proceso de creación de la CONADEP y de juicio a las juntas militares, Argentina aporta al mundo un nuevo valor, un nuevo paradigma en materia de derechos humanos, digamos. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo charlábamos el otro día, nosotros, muchas de las cuestiones que por ahí se le reclamaban al nazismo, Estados Unidos lo tenía internamente, o Rusia lo tenía internamente. Sin embargo, el paradigma fue como que quien ganaba la guerra, el victorioso, no cometía delitos y no podía ser juzgado. Entonces, el mayor pecado de guerra era perder la guerra. El mayor delito era perder la guerra y en virtud de eso ibas a ser juzgado. Con el juicio de las juntas militares, Argentina establece un paradigma mundial en defensa de los derechos humanos, que es establecer la valoración moral. Es decir, bueno, en la vida y en el desenvolvimiento de los países como nación, hay cuestiones que están bien y hay cuestiones que están mal. Digamos, es una valoración moral, cambia el paradigma de los derechos humanos, pero esencialmente Argentina, en el gobierno de Alfonsín, se sitúa como trata de fijarse y de acercarse a los países desde la ubicación institucional en lo que se conocía como los países en desarrollo. Luego, con el gobierno de Menem, ¿sí? Se trató de ir hacia por ahí el perfil más desde las democracias más consolidadas, como en, no sé, Estados Unidos o las europeas. Qué sé yo, después en el proceso ya de este siglo, vemos acercamiento y alejamiento en posiciones en relación a Venezuela, por ejemplo, con la violación de derechos humanos, la postura del gobierno de Macri es de mayor condena, la postura de gobierno tanto de Cristina Kirchner como de Alberto Fernández es situarse en la no intervención, entonces se retira de esa situación, pero bueno, hay ciertos vaivenes. El canciller de Menem era Guido Di Tella, que intentó incluso como parte de su política llegar a algún tipo de entendimiento con los kelpes en Malvinas, y bueno, y llegar a algún tipo de mayor entendimiento con el Reino Unido que no tuvo mayores frutos. Sin perjuicio de todo eso,
es claro que la República Argentina, ¿sí? Siempre, siempre ha tratado de respetar el principio de solidaridad y de mutuo respeto entre los pueblos. Eso sí es un parámetro que Argentina ha tratado de sostener. Sin perjuicio de que nosotros, en el marco del proceso de reorganización nacional, terminamos en una guerra con Gran Bretaña, que más allá de los intereses legítimos del país, fue como decisión política, la verdad que un disparate para el cual no estábamos preparados, y bueno, fue el último manotazo de ahogado que tuvo la dictadura, y que todos conocemos cómo terminó. Siempre, ¿sí? Argentina reconoce los principios de justicia y de fraternidad. Algunos dicen que en algunas situaciones incluso lo ha llevado a descuidar propios intereses. Siempre respetando el sistema de Organización Internacional de Derechos Humanos, por eso Argentina participa de Naciones Unidas, participa de OEA y de todos los organismos internacionales que de los que puede participar. Y esencialmente, sale de Argentina, ¿sí? Lo que se conoce en derecho internacional la doctrina Drago, ¿sí? Esto es importante porque es un principio de un canciller argentino que emana al mundo y que es una doctrina que es respetada. La doctrina Drago se genera en 1902. Él era el ministro de Relaciones Exteriores del presidente Roca, ¿sí? Porque se produce un bloqueo naval contra Venezuela, ¿sí? De parte de Gran Bretaña y Francia, si no me equivoco, para cobrar una deuda financiera, un empréstito que tenía, una deuda con un gobierno que recién había asumido. En ese marco, Estados Unidos se niega a colaborar y renuncia a una propia doctrina que era la doctrina Monroe, ¿sí? La doctrina Monroe, lo que ustedes la pueden haber recordado, hay una frase que la identifica que es América para los americanos, ¿sí? Según esta doctrina, que luego Estados Unidos trató de que todos los estados americanos la compartieran, se firmó en acuerdos. Ellos decían América para los americanos, de tal manera que se comprometían todos los estados americanos en actuar en defensa de cualquier estado que fuese atacado por una potencia extranjera. ¿Está bien? Y cuando se genera este bloqueo sobre Venezuela, como participa Gran Bretaña, aliado extracontinente de Estados Unidos va a salir de su propia doctrina Monroe y va a decir, no, mire, en realidad nosotros vamos a actuar en defensa de cualquier Estado americano si un Estado extranjero lo ataca buscando volver a recuperar una vieja colonia independizada. ¿Está bien? Argentina establece la doctrina Drago, ¿sí? Y es luego compartida por el resto de América, donde rechazan, ¿sí? la posibilidad de que los estados, para cobrarse deuda soberana, una deuda externa, etcétera, etcétera, puedan atacar para cobrarse. Tomando una idea de lo que se conoce como doctrina Calvo, que es anterior. La doctrina Calvo lo que establecía era que ningún Estado tenía derecho a atacar
hacia otro Estado por cuestiones económicas, etcétera, etcétera, no tenía derecho, qué sé yo, a embargar en una embajada, a secuestrar un buque, nada, si no hubiese primero intentado cobrar lo que se le debe, agotando todas las instancias internas del país en cuestión. Entonces, esta doctrina de no intervención, de respeto, de no violencia ante estas situaciones, se conoce como doctrina Drago, emerge del Estado argentino, y va a emanar en el respeto en la comunidad internacional por todo el mundo. Yo sé que es un tema recontraburrido, pero bueno, yo necesito que ustedes lo tengan porque son principios importantes de derecho internacional, de aplicación, y que parte de la doctrina es de origen nacional, ¿sí? Todo esto, sin acá, doctrina Drago, pero sobre todo la no intervención militar para solucionar conflictos y esencialmente deuda internacional es importante y reconocida en todo el mundo. Si les parece, cortamos acá y nos queda únicamente terminar de ver la semana que viene el proceso de integración y cómo se aprueban y las mayorías necesarias para que un tratado tenga la jerarquía constitucional. Así no nos dormimos todos, se le hace más leve a ustedes. ¿Les parece bien? Sí, no hay problema. ¿Alguna pregunta de algo que no se haya entendido? Todo bien. Sí, entendido. ¿Estamos bien? ¿Los libero? ¿Pueden ir a descansar? Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Buena Gracias. jornada. Gracias, Chao, profe. Chao. descansen. Gracias. Chao.